Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya. Contento y agradecido con el Señor primeramente por permitirnos el llegar aquí a poder estudiar todos juntos. También agradecidos con todos ustedes, nuevos suscriptores, especialmente del área de Sudamérica, Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Colombia. Muchas gracias por su apoyo. Suplicándoles que por favor, al momento de mirar este video, pueda dejar su me gusta o su like. Les quiero recordar que este canal de ninguna manera está monetizado. Hacemos esto únicamente para honra y gloria de Dios. Y pedimos su apoyo para compartir el video. Cada vez que usted deja un comentario, su like, la plataforma de YouTube empuja el video hacia otras personas que hacen una búsqueda sobre este contenido. Bueno, vamos a poder comenzar este estudio y recuérdense que por favor traigan su Biblia, su lección o cartilla y algo con que tomar notas. Antes de pasar a eso, yo quiero recordarles que tenemos ese programa de oración en el cual usted puede participar a través de la línea telefónica Madrugando con Jesús, día lunes, miércoles y viernes, 5 de la mañana, hora del Pacífico, aquí en California. Así que muchas gracias a aquellos que apoyan, a aquellos que dirigen ese programa. Bueno, vamos entonces a orar, a invitar a ese maestro especial, que es el que nos va a abrir el entendimiento, que es el que nos va a ayudar a poder comprender, a poder retener, pero sobre todo a poder practicar. Acompáñenme reverentemente, por favor. Padre, queremos dar gracias una vez más por la vida, por la salud que nos da, por el privilegio, Señor, que nos concede de abrir su palabra. Rogamos y pedimos que perdone nuestras faltas y que también, Señor, nos ayude a través del Espíritu Santo a comprender cada una de estas enseñanzas, Señor, para enriquecer nuestra vida espiritual y poder estar así preparados para su pronta venida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos, ahí está el título. El título de esta semana es un poquito largo, pero tiene mucho sentido y un buen mensaje. Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Vamos entonces a utilizar la Escritura, así que agarre su Biblia, ábralo en el libro de Efesios capítulo 4, póngale una señal allí al margen porque allí es donde vamos a poder estar casi toda esta lección en Efesios 4. Así que acompáñenme, vamos a leer del versículo 22 al versículo 24. Dice de la siguiente manera: acerca de la pasada manera de vivir, despónjese del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creados para ser semejante a Dios en justicia, en santidad de la verdad. Como pueden ver, mis amigos, mis hermanos, es un hermoso mensaje en este primer versículo que viene de entrada en esta lección. Así que vamos entonces a poder introducir esta lección con la historia de José Antonio, que vivió en las calles de La Palma, en España, y vivió como un vagabundo. Tenía su pelo desarreglado, barba canosa y todo el cabello estaba completamente desordenado. Parecía mayor de los 57 años que tenía. Pero un día, un barbero de nombre Salva García, que era el dueño de ese lugar, se acercó a José y le propuso un cambio total de imagen. José aceptó, fue sentado en ese sillón de el barbero y todo un equipo de trabajo vino, cortó el pelo, y lo tiñeron, arreglaron su barba y le consiguieron ropa nueva y una ropa elegante. Entonces vino la revelación de esta nueva imagen de José. Y estando José sentado frente al espejo,
le brotaron lágrimas cuando él pudo mirar la imagen y se preguntó y dijo, ¿este soy yo? Soy tan diferente que nadie me va a reconocer. Y luego él agregó, no fue solo un cambio de look, sino que esto me cambió la vida. En Efesios capítulo 4, 17 al 32, Pablo afirma que los creyentes han experimentado una transformación completa. Se despojaron de su antiguo yo y han abrazado una nueva identidad. Es algo parecido a lo que le pasó a José, pero esta no es una mera transformación externa de la que está hablando Pablo, sino que esto incluye renovar la actitud de nuestra mente. Hermoso el estudio de esta semana. Dele vuelta a su paginita. Vamos a ir a el día domingo. El título del día domingo es La espiral descendente del pecado. Y para entrar en contexto en esta semana vamos a leer el capítulo 4 de Efesios y vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 32. Yo sé que es un poquito largo, pero recuérdense que este no es un comentario de la escuela sabática. Este es un estudio de la escuela sabática. Y aquí vamos a ver nosotros cómo aboga Pablo para que los creyentes vivan de una manera que fomenten la unidad de la iglesia. Óigase bien, Pablo va a abogar para que los creyentes vivan de una manera que fomente la unidad. Versículo 17 en adelante. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así de Cristo. Si en verdad le han oído y han sido enseñados en él, así como la verdad está en Jesús, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia junto con toda maldad. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. La semana pasada, en la sección de Efesios 4, versículo 1 al 16, el tema de Pablo fue la unidad de la iglesia, y cuando nosotros comparamos el principio de esa lección de Efesios 4:1 con la que estamos comenzando ahora de Efesios 4:17, ahí vamos a ver algo muy importante. Leamos primero capítulo 4 y versículo 1, que fue la anterior. Dice así: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar partes del pueblo de Dios. Ahora el versículo 17, que es el que comenzamos esta semana. Mire lo que dice: esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes. Aquí nosotros podemos notar qué similar son estas dos exhortaciones sobre cómo vivir o cómo andar. Y en esta semejanza sugiere que Pablo aborda el tema, la unidad y el estilo de vida que respalda, pero lo va
a abordar desde un punto de vista nuevo e inicialmente parece más negativo. Efesios 4, 17 al 24. Pablo está contrastando el estilo de vida de los gentiles que él considera que socavaba la unidad. Fíjese bien, qué importante eso. Porque Pablo hace una comparación y él dice de que el estilo de vida que llevaban los gentiles, ese estilo de vida le hacía un daño a la unidad. Y lo va a comparar con patrones de vida verdaderamente cristianos que fomentan la unidad. Fíjese la diferencia. Ahora aquí podemos ver claramente que la unidad va a venir, ¿verdad?, parte de una vida transformada por una relación íntima con Cristo Jesús. Y es por eso que muchas veces nos encontramos con este tipo de confrontaciones en las congregaciones. Porque hay muchas veces un grupo o personas que tienen un estilo de vida que continúa en un estilo de vida antigua, de la misma manera que vivían antes de conocer a Cristo. Entonces, este estilo de vida antigua le hace un daño a la unidad del cuerpo de Cristo. Porque un espíritu que viene de un lado no puede estar unido con el Espíritu de Dios. Van a chocar como dos imanes en polos opuestos. Con patrones de vida, dice Pablo. Los va a comparar con cristianos que fomentan a través de su vida que respalda ese testimonio. Estos son los que van verdaderamente a fomentar la unidad. Y aquí vamos a leer nosotros una aguda crítica de Pablo al estilo de vida depravada de los gentiles. Pero no debemos de olvidar que Pablo tiene una convicción de que Dios también ha dado redención por medio de Cristo a los gentiles y que les ofrece la misma participación en el pueblo de Dios. Es por eso que en Efesios 4, 17 al 19, ahí miramos que ofrece una descripción limitada y negativa de los gentiles en la carne. Porque el apóstol Pablo no está preocupado por los pecados nada más, o los comportamientos específicos que están exhibiendo estas personas. Él está preocupado por un patrón de comportamiento que exhibe una trayectoria descendente de vivir en las garras del pecado. Y eso es lo que le preocupa a Pablo. Porque él está viendo que estas personas, aunque han escuchado de Cristo, aunque han tal vez incluso aceptado y han escuchado la doctrina y han aceptado la doctrina, pero siguen viviendo un patrón de vida que está completamente descendiendo en esta espiral de el pecado. Y en el corazón de Efesios 4, o sea, en el versículo 17 al 19, ahí se encuentra un retrato de una espiritualidad embotada, o sea, de una espiritualidad completamente cegada en la vanidad de sus mentes, le dice Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y está hablando del entendimiento espiritual. Recuérdense, este es en el ambiente que está tratando de explicar el apóstol. Y está diciendo, ustedes ya no son de esa manera, vivan de esta manera, porque esta manera es la que va a promover la unidad entre ustedes. Y esta espiritualidad que está insensibilizada es la fuente del entendimiento entenebrecido que se destaca al comienzo del pasaje. Por eso es que le dice, por su ignorancia, debida a la dureza de su corazón. Después de que ellos pierden toda la sensibilidad, y ahora viene la práctica sexual depravada relatada al final. Y él les dice claramente en el versículo 19, se entregaron a la vergüenza para cometer con deseo toda clase de impurezas. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado comienza como un granito que va rodando y se va convirtiendo en una avalancha. Y es que está arrastrando a las personas hasta el fondo de ese espiral
que va a conducir a la muerte. Alejados de Dios, ninguno de nosotros sabemos cómo vivir. Y al alejarnos de Dios, nos separamos de su gracia salvadora. Y entonces vamos a caer en esa espiral descendente de pecado y depravación. Y esa es la advertencia que se nos está dando en este día, domingo, acerca, ¿verdad?, de la manera de vivir. Nosotros podríamos hablar cuál ha sido nuestra experiencia con el poder del pecado, o si hay algo que sigue arrastrándonos o sigue arrastrando a alguien más. Pero para eso necesitamos, para que no caigamos en ese tipo de espiral, nosotros necesitamos un cambio de ropa dramático, que es justamente del que nos va a hablar el día lunes. El día lunes dice que cuando Pablo nos va a volver a contar la historia de la conversión de la audiencia, y acuérdense que en esa audiencia están Efesios, pero también aplica para nosotros, él quiere dar una idea central, quiere transmitir algo central, una idea central, Pablo. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 20 al 24. Dice, pero ustedes no han aprendido así de Cristo, si en verdad le han oído, han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Luego de escribir su existencia anterior como gentiles, Pablo no dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. No, él hace un énfasis y señala y les dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. Al notar que la gente le está escuchando, al notar de que Cristo, ellos oyeron de Cristo y que fueron enseñados en Cristo, es por eso que Pablo hace ese énfasis. O sea, ustedes no han aprendido eso de Cristo. Como aquí dijera alguien, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué están viviendo de esa manera? Hay que hacer un cambio dramático. Y Pablo aboga además por la adopción de una vida moldeada por Cristo, con la expresión que usa ahí en Efesios 4:21, conforme a la verdad que está en Jesús. Porque para Pablo llegar a la fe apunta a una conexión personal con Cristo, pero tan vivida o tan real que incluso se puede describir como aprender a Cristo. Nosotros, hermanos y amigos, nosotros los que hemos aceptado al Señor, reconocemos que Jesús ha resucitado y reconocemos que Jesús ha sido exaltado y que está vivo y que está presente con nosotros y que sus enseñanzas y su ejemplo nos moldean y somos leales a Él como nuestro Señor. Abrimos nuestra vida a su guía y su dirección activa mediante el Espíritu y mediante la palabra. Y aquí hay una clave y yo quiero hacer una pausita para que entendamos esto. Al tener una comunión con Dios, a través de la oración, a través del estudio de su palabra, a través de ayuno, a través de obras buenas que hacemos para los demás, abrimos nuestro corazón, porque esa es la obra del Espíritu Santo que está funcionando, trabajando en nosotros, que nos guía y que nos lleva a hacer todas estas cosas. Ahora, Pablo nos va a decir que adoptar una vida moldeada por Cristo va a requerir de 3 procesos. Y esos procesos él los expresa con imágenes de la vestimenta. Esos 3 procesos, él va a usar, ¿verdad?, estas imágenes de vestimenta. Primero, él dice despojarse, que se puede traducir o alejarse de la antigua forma de vivir. Allí en Efesios 4:22. Pero ese despojo del cual Pablo está hablando no es nada más un cambio de ropa, no es nada más un cambio de imagen. Ese despojo es espiritual, de ese hombre viejo, de esas costumbres viejas que teníamos, de esas malas intenciones viejas que arrastrábamos. De todo eso tenemos que despojarlo. Cuando nosotros permitimos que sea el Espíritu el que nos
lleve a despojarnos de todo eso, vamos a hacer el segundo proceso, que es experimentar una renovación interior. Recuérdense que el cristiano tiene que ser renovado de adentro hacia afuera. El proceso no es de afuera hacia adentro, porque muchas veces confundimos. Muchas veces cuando los que venimos de afuera y nos unimos a la iglesia militante del Señor, nos preocupamos porque nuestra vestimenta, nos preocupamos por nuestra corbata, nuestro traje, nuestra camisa, que todo, nuestros zapatos, que todo esté al 100. Y está bueno eso, siempre y cuando ya nos hayamos preocupado de tener esa renovación interior. Porque así lo interior va a reflejar lo exterior. Y el tercer proceso es vestirse. O sea, ya nos despojamos, ya experimentamos, ahora nos vamos a vestir. Fíjese bien. Y es importante entender esto. Hay que vestirnos del nuevo modelo de vida, de una vida divina, de una vida que viene de parte de Dios hacia nosotros. Porque es triste ahora en día pensar de que somos cristianos o decir que somos cristianos, pero nuestro testimonio, nuestra manera de vivir es antigua. Y muchas veces por eso hacemos daño al evangelio. Muchas veces por eso nuestros amigos, compañeros de trabajo o personas que nos encontramos en la calle, la familia, muchas veces no quiere conocer a ese Cristo, el cual nosotros estamos representando. ¿Por qué? Porque nuestra vida está completamente, no ha sido transformada. Estamos siendo las mismas criaturas de antes. Y el famoso y viejo dicho, ¿verdad? Para ser cristiano como ese, mejor me quedo así como estoy porque estoy mejor. Muchas veces tiene un respaldo. Y aunque no nos guste. Y es por eso que Pablo dice, despójense, experimenten una renovación interior. Y ahora vístanse con algo nuevo, una vida divina nueva. Esta metáfora que Pablo refleja, ¿verdad? El uso de la ropa en el Antiguo Testamento como un símbolo de pecaminosidad. Vamos a ir rapidito, no pierda Efesios 4, vamos a ir al Salmo 73:6. Miren lo que dice. ¿Cómo se vestía estas personas? Salmo 73:6. Dice, se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Zacarías 3:3 habla de Josué, que estaba delante del ángel vestido con vestiduras sucias. O sea, las vestiduras, esta analogía que Pablo está usando, la utiliza para el pecado, pero también la utiliza como un símbolo de vestiduras de salvación. Isaías 61:10 dice, en gran manera, me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi vida, mi Dios, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha cubierto con manto de justicia. Como a novio me ha ataviado como una diadema y como a novia que se adorna con sus joyas. Y Zacarías 3, versículo 4 y 5, que es la continuación de lo que leímos en Zacarías 3, dice de la siguiente manera. Entonces el ángel habló y ordenó a los que estaban delante de él, diciéndole, quítenle esas vestiduras sucias. Y a Josué dijo, mira que te he quitado tu iniquidad y te he visto con ropa de gala. También dijo, pongan sobre su cabeza un turbante limpio. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron con sus vestiduras. El ángel del Señor estaba de pie. En la antigüedad, mis amigos, mis hermanos, en la antigüedad, los varones usaban una túnica que llegaba hasta la rodilla. Esa era una prenda interior. Pero por encima, una capa o manto que ofrecía protección contra el sol. Y asimismo se vestían también las mujeres. Una túnica, un manto. Estas culturas reflejadas en la Biblia eran de subsistencia. O sea, estos no usaban esta ropa por moda ni nada. Era un tipo de subsistencia. Y las prendas que se utilizaban eran buenas, eran caras, eran bonitas. Y se guardaban estas prendas durante mucho tiempo.
Así que hubiera sido inusual poseer más de una mudada en aquel tiempo, por lo caro y por el asunto, ¿verdad?, que ya les expliqué. Ahora, la calidad y el estilo de esas prendas indicaban la identidad y el estatutos del portador. O sea, y cambiarse de ropa, cambiar una mudada de ropa por otra, eso se consideraba un gran acontecimiento y no era algo usual. Era un acontecimiento importante, no algo insignificante como en la actualidad. Y Pablo es por eso que utiliza esta analogía de la ropa, porque él se imagina que el cambio de vida va a ser tan notorio, hablando en el ambiente espiritual, como si se hubieran cambiado de ropa, en una ropa nueva. En ese contexto del siglo I es que Pablo hace esta analogía. Día martes nos va a hablar de palabras llenas de gracia que unifican. ¿Y qué consejos nos da Pablo con respecto al uso de la palabra entre los creyentes, que son las más importantes para nosotros en este momento? ¿Y por qué sería eso? Para entrar en el contexto de este día, vamos a leer Efesios 4, 25 al 29, porque miren lo que dice Pablo aquí. Miren los consejos. Por lo tanto, versículo 25 en adelante, por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre ese enojo, ni den lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que no tenga. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Repetidamente, Pablo utiliza una estructura interesante aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, del versículo 25 al 32. Y vamos a ver qué es lo que se ilustra en el versículo 25. Porque allí se da un mandato negativo. Les dice, desechen la mentira. Pero enseguida se da un mandato positivo. Dice, hablen la verdad cada uno con su prójimo. Y después va a dar una justificación. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí lo que parece indicar que porque somos miembros de un cuerpo y por lo tanto estamos relacionados entre nosotros como parte de un único cuerpo. Y es por eso que la exhortación que a Pablo está haciendo aquí es hablen la verdad. Y esto no es un consejo, no es una invitación, sino que él está diciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Hablar la verdad. Pero también está diciendo que esto no lo utilicen para ir a confrontarlos a otro miembro de la iglesia y hacer todo esto un show y con grosería y con torpeza ir a dañar a la otra persona. Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo prácticamente es dialoguen con la verdad. O sea, hablen como hermanos que son. Muchas de las dificultades y muchos de los problemas vienen por falta de diálogo. Ya sea porque una u otra persona no quieren dialogar acerca del problema. Y Pablo alude en Zacarías 8:16 que exhorta a hablar la verdad como forma de fomentar ¿qué? La paz o la unidad. Y estas son las cosas que han de hacer, ¿verdad? Hablen verdad, cada cual con su prójimo. Juzguen en sus tribunales con un juicio de paz. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Es a lo que nos está instando. Dado que Efesios 4, versículo 31, ahí Pablo va a desterrar la ira y las expresiones de enojo. Las palabras en Efesios 4:26 no permiten ejercer la ira dentro de la congregación. Y esto es importante.
sea, no permite la ira. No estamos hablando de enojo. Usted se puede molestar, se le puede enojar algo, pero la ira es una expresión externa del enojo. O sea, es algo incontrolable. Usted no puede controlar la ira. Y Él no va a permitir este tipo de actitudes en la congregación, sino que más bien Pablo admite la posibilidad de la ira, al tiempo que limita su expresión con el sentido: si te enfadas, no permitas que esto produzca pecado como fruto. Bien interesante esto, hermanos, y bien importante, porque podemos tener tal vez algún desacuerdo o alguna molestia, pero llegar a expresiones de ira, eso quiere decir que ya le estamos dando, ¿verdad? Le estamos cediendo nuestra voluntad al diablo. Eso es lo que quiere aclarar Pablo, y eso es lo que quiere dejarnos de enseñanza. Y Pablo más adelante aparece, ¿verdad?, que va a interrumpir la temática de un discurso con un mandato negativo sobre los ladrones. Él dice: el que robaba no robe más. Pero utiliza esto positivamente, que dice que el ladrón mejor trabaje y haga algo útil con sus manos. O sea, que se fundamente en lo siguiente: para tener con qué ayudar al necesitado. Pablo da el consejo, pero también, inspirado por el Espíritu de Dios, da la solución. Y quizás Pablo está incluyendo esta palabra acerca de los ladrones debido a la conexión entre el robo y el discurso engañoso. Así como le ilustra la historia de Ananías y Zafira, ahí, ¿verdad?, en Hechos capítulo 5 del 1 al 11. La fe de Pablo en el poder transformador de Cristo es tan fuerte que él se imagina aún a los ladrones más viles convirtiéndose en benefactores. Fíjese qué tremenda la fe de Pablo. Pablo dice: no importa que él en su vida antigua es un ladrón, si él permite que Cristo nos transforme, él va a ser un benefactor de los pobres. Algo completamente opuesto. Pero Pablo también va a decir, ahí en el Efesios 4:29, ninguna palabra mala salga de su boca, palabra obscena. Porque estas palabras obscenas, estas palabras malas, horribles que pueden salir de nuestra boca, son palabras destructivas. Y que, ¿verdad?, irrefrenablemente, estas palabras se abren paso hasta los labios de una persona para hacer una obra dañina. Ahora, de manera positiva, Pablo imagina que cualquier expresión negativa no solo se detiene, sino que además hay que reemplazarla por una declaración que va a mostrar en 3 criterios. El primer criterio es que la palabra es buena para edificar a otros. Segundo, que la palabra es oportuna. Y tercero, va a hacer la declaración de gracia a los oyentes. Ojalá, mis amigos, mis hermanos, que después de estudiar todo esto, el Espíritu nos conmueva a cada uno de nosotros a que nuestras palabras puedan ser de esa manera, que puedan ser palabras llenas de gracia que unifiquen. Ahora, esto no quiere decir que nosotros tenemos, ¿verdad?, que voltear para un lado y permitir el pecado en nuestras congregaciones. No, ese sería otro extremo. Porque este mismo Pablo que está hablando de esta gracia, habla de que cuando un creyente se le ha dicho de una manera, de otra manera, de otra manera, y no entiende, dice, bueno, entréguenlo al diablo. Eso dice este mismo apóstol. Y es por eso que es importante, no hay que sacar las cosas fuera de contexto. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nuestra palabra puedan ser llenas de gracia para que esto lleve a la unificación. Pero para que esto suceda, necesitamos este ingrediente vital en nuestras vidas, del cual nos va a hablar el día miércoles.
del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y cuando se van a analizar los pecados de la expresión verbal dentro de la comunidad cristiana, ¿qué exhortación comparte Pablo acerca de la presencia del Espíritu Santo con los creyentes? O sea, porque va a dar una exhortación acerca de las expresiones verbales. Mire lo que dice Efesios 4, 29 y 30. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen, y no entristezca al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestras palabras, si son palabras obscenas, no van a edificar. Es más, van a obstruir el evangelio. ¿Por qué? Porque hay personas que nos están oyendo. Y es por eso él dice claramente, versículo 29, ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Edificación, porque hay un propósito, según sea necesaria, para que imparta gracia a quienes, a los demás que están oyendo. Pero no solo si le hace daño a los demás, estamos pecando también contra Dios, entristeciendo al Espíritu Santo de Dios, en quien fuimos sellados para el día de nuestra redención. Y aquí Pablo está dando una advertencia desalentadora, pero a la vez está dando una promesa conmovedora. Porque los pecados que cometemos unos contra otros en la iglesia no son faltas menores, no son cosas sin mucha importancia, sino que son pecados que entristecen al Espíritu. Y cuando nosotros hacemos el mal uso del don divino, del habla, para destrozar a otros, estamos entristeciendo el Espíritu y estamos pecando de una manera vil. Y es por eso que Pablo está utilizando las escrituras del Antiguo Testamento para hacer este punto bien claro. Y él está utilizando Isaías 63:10. Y él va a acentuar una seria advertencia. Le dice, sin embargo, los israelitas fueron rebeldes y entristecieron a su Espíritu Santo. Por eso se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El tener este tipo de actitudes de las que estamos hablando este día, de la advertencia que está haciendo Pablo, que ninguna palabra, o sea, horrible, salga de nuestra boca, nos está haciendo enemigo de Dios. Por eso es que utiliza Isaías 63:10. Dice, sin embargo, los israelitas, en otras versiones dice el pueblo, fueron rebeldes y entristecieron a su Espíritu Santo. Por eso se les volvió, ¿qué? Enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Ahora, en una promesa reconfortable, Pablo afirma que el Espíritu Santo sella a los creyentes desde el día en que aceptaron a Cristo hasta el día de la redención. La relación del Espíritu Santo con el creyente no tiene que ser una relación frágil, sino una relación duradera. Cuando los creyentes menospreciamos la presencia del Espíritu que mora en nosotros, al usar una arma la lengua, el habla del don divino, allí se nos está diciendo que a nosotros, cuando expresamos estas palabras, estamos entristeciendo el Espíritu Santo de Dios. No quiere decir que el Espíritu se va, pero si continuamos en esta manera de ser, vamos a venir a ser enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Y Él va a pelear contra nosotros. Y eso es, ustedes saben que estamos perdidos completamente. Porque el Espíritu Santo siempre tiene la intención de permanecer en los creyentes, marcándolos como propiedad divina y como protegidos de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo.
Y Pablo resalta la plena divinidad del Espíritu como el Espíritu Santo de Dios, y destaca la personalidad del Espíritu al reflejar que el Espíritu Santo se entristece. Está viendo, usted no puede entristecer una energía. Y es por eso que es importante entender esto. Él va a destacar de qué espíritu está hablando, que es el Espíritu Santo de Dios, pero destaca también que es una persona y que se entristece. Y es por eso que nosotros debemos andar con mucho cuidado cuando empezamos a analizar el misterio de la deidad. Porque a veces podemos hablar sin comprender. Tenemos que recordar que el Espíritu es uno con el Padre y con el Hijo, pero a la vez es distinto del Padre y del Hijo, y que el Espíritu tiene su propia voluntad. Por lo tanto, el Espíritu mismo toma sus propias decisiones. Y nosotros podemos entristecerlo y podemos blasfemar contra él. Estas expresiones no son propias de un mero poder o influencia, sino que son características de una persona. Y la pregunta que venía allí en nuestro repaso, en nuestra lección, ¿es entonces el Espíritu una persona como tú y como yo? Claro que no. Se está usando esta terminología humana que es limitada para describir lo divino y el Espíritu en los seres humanos. O sea, lo divino y el Espíritu Santo de Dios nunca pueden ser iguales. Nunca pueden ser iguales. Pero el Espíritu Santo de Dios vive en un contacto íntimo con nosotros. Y esto se va a ver con nuestros actos, ¿verdad? Cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo con nuestra manera y forma de ser. Es por eso que nosotros que compartimos la vida con un miembro de la deidad, o sea, con el Espíritu Santo, comprometido con nosotros en una relación duradera que nos ha sellado hasta el tiempo del fin. Sabiendo todo esto, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta de fe a esta asombrosa verdad? Día jueves. Día jueves habla de bondad y entre paréntesis, no amargura. Y cuando se refiere al día de la redención, ahí en Efesios 4:30, Pablo invita a sus lectores a considerar el uso de la palabra en el contexto de la segunda venida de Cristo. Es por eso que se puede interpretar que Efesios 4:31 y 32 se está haciendo una referencia al uso de la palabra acercándonos a ese gran acontecimiento que es la segunda venida de Cristo. Ahora, a la luz de esa segunda venida de Cristo, ¿qué actitudes y comportamientos relacionados con la palabra nosotros debemos descartar? ¿Qué actitudes y comportamientos debemos adoptar? Recuérdense que Pablo nos ha estado hablando todo este estudio que no se trata solo de quitar, sino de reemplazar con algo. Por eso, ¿qué actitudes y comportamientos debemos nosotros quitarnos? Pero ¿qué actitudes y comportamientos debemos ahora como nuevas personas adoptar? Y Pablo lo va a clarificar aquí en Efesios 4:31 y 32. Empieza diciendo, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda la maldad. Reemplácenlo con esto, dice ahí en el versículo 32.
Más bien, sean bondadosos, misericordiosos, los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y es por eso que va a ser una exhortación final ahí en Efesios 4, 17 al 32. Y Pablo empieza otra vez con un mandato negativo. Este va a identificar 6 vicios de los que debe librarse. Y va a dar un mandato positivo de ser benignos, compasivos, perdonadores y una justificación. Va a decir Pablo que los creyentes deben perdonarse unos a otros, como también Dios los perdonó en Cristo. Y la lista de 6 vicios comienza y termina con términos generales y con términos globales. 1. Amargura. 2. Toda malicia. En medio hay 4 términos adicionales: enojo, ira, gritos, maledicencia. Y el último de estos se traduce de la palabra griega blasfemia, que el español ha tomado prestado como término técnico para la palabra o la expresión degradante en contra de Dios. Eso es prácticamente lo que quiere significar blasfemia, o sea, la maledicencia, la blasfemia. La blasfemia es, ¿verdad? Es algo degradante. Una palabra que dice es una expresión degradante en contra de quién, no del hombre, en contra de Dios. Pero sin embargo, el término griego identifica el discurso que difama a Dios o a otros seres humanos como maledicencia o calumnia. O sea, por todos lados está mal. Y en la lista que se está dando de actitudes, ahí está la amargura, el enojo, la ira. Parece desbordarse en un discurso airado, ¿verdad? De gritos de maledicencia. En esencia, Pablo lo que está haciendo aquí es que él está quitando este tipo de discursos entre los creyentes. O sea, este tipo de actitudes no deben de estar presentes entre una persona creyente. Por muy correcta que esté, por muy equivocada que esté, pero no se deben dar este tipo de actitudes. Ahora, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo en nuestro estudio, lo está diciendo y lo respalda la palabra de Dios. O sea que las actitudes, fíjense bien, las actitudes que van a promover o a impulsar un discurso airado y las estrategias, ¿verdad?, retóricas que lo emplean deben eliminarse de todo el arsenal del cristiano. O sea, no deberían de existir. Por eso que un verdadero cristiano no tiene este tipo de impulsos. ¿Por qué? Porque todo eso ha sido despojado y ha habido una transformación interna y ahora tiene una nueva vestimenta. Ahora, la comunidad cristiana prosperará y se fomentará la unidad de la iglesia únicamente cuando estas cosas se dejen a un lado. De lo contrario, va a ser nadar en contra de la corriente. Y es difícil. Es muy difícil nadar en contra de la corriente. Es por eso que la maledicencia no se puede nada más suprimir, sino que se tiene que reemplazar. Es por eso que las conversaciones y las acciones de la familia de Cristo, e incluso fuera de ella también, no deben surgir de la ira. Deben estar motivadas por la bondad, la ternura y el perdón, basados en la norma más elevada de todas, el perdón que Dios nos ha extendido en Cristo. Y Pablo presenta aquí el perdón vertical, el que Dios nos ha ofrecido a nosotros, como un modelo para el perdón horizontal, el que nos podemos ofrecer los unos con los otros. Veamos
este versículo de Colosenses capítulo 3 y versículo 13, que dice, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros, cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Y Mateo 6, 12, 14 y 15 dice, perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Pensemos, hermanos, en el poder de nuestras palabras. Y meditemos cómo podemos usar nuestras palabras para edificar, animar y sobre todo aumentar la fe y promover la unidad. Hermoso el estudio de esta semana. ¿No se han puesto a pensar cómo cambiarían nuestras congregaciones si los miembros, si nosotros hiciéramos una promesa que incluyera declaraciones como las siguientes? Deseo que mi influencia dentro y fuera de la familia de la iglesia sea positiva, edificante, que aumente la fe y levante la moral. Como lo hacía ver Efesios 4:29. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. O 2. Al recortar los llamados de Cristo a la unidad y al amor, dedicaré más energía a confirmar a quienes hacen y dicen cosas que creo que son buenas, que a señalar las faltas de quienes creo que están equivocadas. Efesios 4:1 y 2 dice, por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros. 3. Cuando no concuerde con alguien, dejaré en claro mi respeto por mi hermano creyente. Daré por sentado su integridad y su compromiso con Cristo. Presentaré mi opinión discrepante con delicadeza, sin estridencias. Por eso es que Efesios 4:31 dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda la maldad. Más bien, sean bondadosos, misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. 4. Viviré gozosamente buscando toda oportunidad para edificar y sostener a mis hermanos miembros de iglesia mientras espero el regreso de Cristo. Efesios 4:29 y 30 dice, ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen, y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Que las conversaciones sean de naturaleza que no necesitemos arrepentirnos, hermanos. Y no hay que contristecer, ¿verdad?, el Espíritu de Dios, con el cual nosotros fuimos sellados para el día de la redención. Si tenemos el amor de Dios en el corazón y amamos la verdad, buscaremos cimentar y edificar a nuestros hermanos en la santísima fe. Y si oyamos por ahí algún comentario que perjudique a un amigo o a un hermano, no lo fomentemos. Porque si lo fomentamos, esa es obra del enemigo. Y a la persona que lo está expresando, hay bondadosamente hay que recordarle que la palabra de Dios prohíbe definitivamente esta clase de conversación. Alabado sea el nombre de Dios por permitirnos estudiar todos juntos. Y yo espero, hermanos, que ustedes, cada uno de ustedes, haya quedado contento de que tenemos este estudio todos juntos por la pura misericordia del Señor. Nos veremos aquí la próxima semana, si Dios lo permite, o si no ha regresado. Recuérdense de compartir este video. Si ha llegado hasta aquí,
Dele like, suscríbase, es gratuito. Ayúdenos a compartir la palabra de Dios a aquellos que no le conocen. Recuérdese que si usted dice, ¿verdad?, que ama a Dios, demuéstrelo amando a su prójimo. Hasta la próxima semana. Muchas bendiciones.